Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a una conversación y un capítulo que fue grabada en vivo durante la 19ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, gracias a la invitación de Confama. El invitado de hoy es Carlos Andrés Salazar, autor de una novela corta, 90 páginas, que se llama El ciclo del agua, publicada por Angosta Editores. Es una obra formidable que entrelaza lo íntimo y lo natural, la recuperación de una mujer tras un accidente, pero también la lenta desaparición de un glaciar, una metáfora poderosa de la fragilidad humana y de la urgencia ambiental que atraviesa nuestro tiempo. En este diálogo exploramos lo que podemos llamar un nature writing de la literatura colombiana, es decir, una escritura de la naturaleza. También indagamos en los aspectos técnicos como una estructura circular que se completa en 90 páginas y, por supuesto, la manera como Salazar convierte el agua en un símbolo de vida, de memoria y de conciencia. Los invito a escuchar esta conversación grabada desde el Jardín Botánico de la Carpa de la Imaginación de Confama, pero sobre todo no es normal, y eso es lo que hace que esta fiesta sea tan especial, tener una feria del libro en medio de la naturaleza y del Jardín Botánico, algo que le dio mucho más sentido a esta conversación. Una charla que nos recuerda cómo la literatura puede hablarnos de lo invisible, de lo que se transforma y de lo que estamos a punto de perder. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Salón Conversaciones de la Casa de la Imaginación. En este tercer día de la Fiesta del Libro y la Cultura, queremos agradecerles por su asistencia y por presentar su documento al ingreso de este espacio. Eso lo hacemos porque cada vez que usted muestra su documento nos está diciendo sí para la cultura, un sí para la literatura. Con esos datos luego podemos continuar haciendo este tipo de espacios. Gracias por estar puntuales, por acompañarnos, por presenciar todo lo que acaba de ocurrir. Normalmente estos contenidos nos llegan ya editados y completos, pero ese es el propósito de estar aquí, poder ver cómo se acomodan los micrófonos, cómo producimos y todo lo que hay detrás de un capítulo de un podcast. Esta tarde nos acompaña el podcast Paredro Podcast. Es un espacio de entrevistas a escritores, editores y otros actores del mundo literario colombiano, latinoamericano y español. Un lugar para aprender a leer y a hablar de literatura. Nos acompañan Camilo Hoyos Gómez, director y conductor de Podcast Paredro Podcast y director cultural de Ilustre, La Nación de la Cultura, quien conversará con Carlos Andrés Salazar, escritor y docente universitario. Recibamos a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias también a Confama por la invitación y Carlos, por supuesto a ti, gracias por estar acá ante esta invitación. Igual, muchas gracias a todos por estar acá, a ti Camilo por la invitación y a Confama obviamente por disponer de este espacio. Bueno, yo quiero arrancar diciéndote que estoy muy contento de hablar de la novela más vertiginosamente lenta que yo haya podido leer, de 90 páginas. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que uno siente durante las 90 páginas de esta novela. Tú eres ingeniero, vamos a hablar sobre eso más adelante, y también pues con maestría y doctorado, que luego te tomas otros derroteros, digámoslo. Sí. Pero esta novela parece escrita por un cirujano. Está escrita con escalpelo, está escrita con bisturí, porque cada palabra pesa, cada momentico pesa. Y no solamente se está trabajando sobre la textura narrativa, digamos, la textura de la narración propiamente dicha, sino que también desarrollas detrás unas analogías entre el mundo natural del glaciar y la supervivencia humana. Esta es la historia acerca de una pareja que va a Santa Isabel y cuando todos creemos que va a arrancar el paseo, ella se cae, tiene un golpe muy fuerte en la cabeza y hay que ir de urgencia al hospital más cercano. Correcto. O sea, nos quedamos sin ver el glacial, así como ellos no pudieron ver ese glacial, porque ya habían visto otros, y es la cantidad de elementos que alcanzas a meter dentro de esto. Entonces yo quisiera arrancar, Carlos, preguntándote, ¿en qué momento se te ocurre situar toda la narración, o el comienzo de la narración, o el bloque, digámoslo, en el Nevado de Santa Isabel? Específicamente, por supuesto, en el glaciar Poleca-Casué. Sí, correcto. Pues la verdad es que esta es una historia personal, realmente la historia, parte de la historia sucede como está relatada en la novela. Fue precisamente visitando el Nevado Santa Isabel que ocurre el accidente justo como se relata,
Y digamos que lo que más costó fue precisamente como superar esa instancia personal y encontrar como las claves para articular la historia, porque obviamente esa historia personal pesa y pesa bastante, pero fue después de pasar un proceso de varios años que logré como integrar todos esos elementos a través de entrevistas y a través como de una investigación muy rigurosa, entrevistando glaciólogos, entendiendo cómo estamos hablando de los nevados, porque quería entenderlo, el escenario precisamente del accidente, más allá del accidente porque tenía una comprensión cierta sobre él, pero cómo hablo y construyo un personaje alrededor de la escenografía misma. Y me encuentro ahí como con personas grandiosas que están encargadas de proteger los glaciares y los nevados en Colombia, y ahí encuentro como una clave precisamente para empezar a articular elementos. Eso de la textura narrativa también fue como otro asunto que me costó bastante, particularmente porque el objetivo desde el comienzo era como viví la experiencia, conocí ese tipo de urgencia, siento que todavía no tenemos una buena literatura sobre esa urgencia. Siento que la literatura siempre se ha tomado como su tiempo, mientras que, por ejemplo, cinematográficamente sí se alcanzan a deconstruir y digamos, como armar ciertos elementos para darnos esa sensación de vértigo y de ansiedad, pero la literatura todavía como que está en deuda de narrar ese tipo de urgencia. Y bueno, ahí también encuentro unos autores de referencia que me sirven para articular los elementos y construir esa textura. Hablas que esto sale de una experiencia personal y que logras depurarla a través de la investigación y luego termina en la novela, ¿cierto? Sí, correcto. O sea que me imagino el afán, ¿no? Y lo que fueron esas horas de lo que ocurre esto. Pero me interesa mucho en qué momento llegas a la metáfora, porque aquí es visitar un glacial que se está derritiendo y al mismo tiempo una vida que se está recuperando. Ahí hay una analogía y una simultaneidad. Más adelante, si quieres, desarrollamos eso, que ya es un componente de la novela. Sí. Pero ¿en qué momento te das cuenta tú que el glacial te va a servir? Acabas de decir, hay una investigación muy rigurosa, Ajá. todo esto, pero ¿en qué momento haces el clic narrativo de decir, esto es lo que me va a permitir escribir esta novela y entender eso que me pasó a mí? Sí, siempre hubo una imagen del agua, más que del glaciar, hubo una imagen del agua. El agua obviamente en medio de la carretera, bajando rápidamente por el nevado, y uno pues y por la montaña, uno sintiendo pues que esos riachuelos se convierten en ríos, en cascadas, y uno en medio pues como de ese escenario, el agua ahí, los frailejones ahí, los pantanos que rebasábamos rápidamente ahí, y llegar, digamos, como al hospital, estar en la UCI, momentos muy duros, pues yo lo estoy contando ya desde una distancia, pero estar en la UCI y ver como igual los líquidos que conectan al paciente, el paciente que está, digamos, como en medio de una acumulación obviamente de fluidos, y siento que el agua estaba siempre presente, estaba ahí, y yo lo que quería, y el agua como vida, pero también el agua como posible extinción. Entonces, jugando con el agua, me encuentro al nevado, y el nevado es como, yo creo que por ese tiempo salió Frailejón Ernesto Pérez básicamente también, y las cosas en la vida empiezan a ocurrir así, de esa manera. Y entonces los frailejones que dan agua, que dan vida, que están en los glaciares, y entonces yo me metí de lleno a la investigación y yo, bueno, quiero entender esto. Entonces comencé a comprender lo de los frailejones, comencé a comprender lo de los glaciares, la extinción de los glaciares, y conocí a alguien que estuvo, digamos, como dando unos documentales, saliendo mucho en las noticias en ese entonces. Él se llama Jorge Ceballos y es glaciólogo, y es el que está respaldando, digamos, toda la investigación alrededor de esto. Él generosamente me concede 2 horas de una entrevista para hablar con él. Le hablé de mi experiencia personal y él me dice precisamente que él ha venido registrando accidentes de glaciar desde que los estudia. Entonces él me dice, ve, qué curioso, de este accidente no me hablaron, pero me hablaron de aquel otro, y empiezan a suceder un montón, a articularse unas historias alrededor de accidentes, alucinaciones, pérdidas de conciencia en el glaciar,
y encuentro yo ahí, empiezo a encontrar como una magia en entender algo que yo he pensado como en llamar como el género de alta montaña, porque es como que todavía nos falta narrar parte de esas aventuras de este país, pues que es rico en ecosistemas y que tiene ahí otra posibilidad de ser narrado y contado. Y tú antes de esta, bueno, me imagino que si estaban visitando el Nevado ya tenías una sensibilidad por la naturaleza. ¿Esto es algo que estaba previo y había aparecido en tus publicaciones previas? ¿O esto es algo que se termina desarrollando para explicar una aventura y una circunstancia? Sí, yo siempre he querido jugar como con esto de la naturaleza y pues cómo nosotros formamos sociedad alrededor de la naturaleza, y ahí aparecen unos autores pues que son estupendos, y hay personas que me han preguntado, por ejemplo, por la literatura japonesa, que logra concertar muy bien, digamos, como los fenómenos naturales con los arrebatos emocionales de los personajes. Esa clave me gusta. Igual creo que también esa clave está presente en unos relatos anteriores, en donde yo había hablado de buceo, por ejemplo, en arrecifes, en el Golfo de Urabá, o donde yo también ese acercamiento a la naturaleza había sido a través de la abuelita robando esquejes aquí en el Jardín Botánico. Entonces hay un ensayo que se llama precisamente Ideas como esquejes, y ese juego de la naturaleza como elemento simbólico me ha gustado trabajarlo, solo que aquí obviamente pues, se captura mucho mejor y logra una, pues, como una redondez que transmite a su vez y se vuelve acto expresivo. Eso sí me pareció que está mejor logrado acá. Y para llegar a esto, Carlos, tú eres, decíamos, tú eres ingeniero de control, pero luego tienes una maestría en hermenéutica y un doctorado en humanidades. Sí. Ese giro, ¿cómo se da? Si nos puedes contar. ¿Y qué tanto te sirvió una cosa y otra para abordar la estructura de esta novela? Porque es que leer a los ingenieros es fascinante. A veces los ingenieros no tienen esto que tienen muchos literatos, que tienen una relación distinta con el lenguaje, yo creo. Ajá. Hay muchas veces el literato que se vuelve escritor o novelista puede caer en empalagos. Sí. Me explico, trae Ajá. como unos sesgos previos de palabras, de construcciones. En cambio, leer ingenieros es meter la técnica de la ingeniería en el texto literario, que no siempre es la misma poética o narrativa. Sí, correcto. A ver, yo estudié ingeniería de control acá en la Universidad Nacional. A mí me gusta la matemática, pues, el modelamiento matemático. Ahora que está de moda, pues, todo este tema de inteligencia artificial. Yo soy profesor de Big Data. Me encanta, pues, digamos, como todos esos aspectos del procesamiento del lenguaje natural. Ahí hay claves, porque, digamos, una de las cosas que uno empieza a comprender es que esta forma en que los robots articulan palabras se vuelve una forma de desencriptar el lenguaje mismo y encontrar también en sus impedimentos lo que uno quiere fragmentar o quebrar, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que un algoritmo no entienda esto? Eso me encanta pues también pensarlo en ese sentido. Durante la formación como ingeniero tuve la posibilidad pues como de pues leer mucha literatura, escribir un par de cuentos, me los publicaron en la universidad y ahí estuve como en ese proceso. Decidí como profesionalizar el arte de la lectura estudiando la hermenéutica, y luego me encuentro con que pues surge una idea de doctorado muy interesante, en términos de que a mí me gustaba una idea que estaba latente en ese momento, que es la historia de las emociones, intentar construir desde ahí un problema de investigación, y ya luego entonces pues eso es otra historia, pero al final mi doctorado es algo que se puede llamar como la historia cultural de la conciencia, es decir, mi interés era entender cómo los seres humanos hemos creado mecanismos o prácticas para hablar de la conciencia, cómo pensamos, cómo se suceden los fenómenos mentales y cognitivos, y eso sirvió precisamente para la novela, porque dentro del doctorado el interés era entender cómo llegaron las teorías psicofisiológicas a Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir,
cómo los literatos adoptaron, digamos, esas nuevas formas de hablar de la mente, del cerebro, de las neuronas, y empezaron a construir personajes de ese tipo. O sea, hasta ese momento no existían. Es a partir del siglo XIX hacia acá que nosotros empezamos a hablar de emociones, empezamos a hablar del cerebro, empezamos a hablar de neuronas y de fenómenos cognitivos, la atención, la percepción, y nos sentimos como muy apropiados de esto. De ahí surge, por ejemplo, la corriente del pensamiento, que William James, pues obviamente es el teórico que le da sustento a esto, pero que la literatura adapta para crear obras fascinantes, pues desde el Ulises de James Joyce hasta pues la saga de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Entonces todo eso sirve, digamos, de alimento para hablar del cerebro, de un accidente en la cabeza, de entender cómo se llega a un hospital y actúa la neurocirujana en consecuencia, y digamos como estos aspectos incluso de la anestesia. En fin, eso me puedo alargar favor. por ese lado, pero digamos que eso fue otro de los elementos que alcancé a investigar, intentando comprender, digamos, esas nuevas formas de hablar de la conciencia. O sea, la forma en que los anestesiólogos saben si un paciente está consciente o no, que se mide a través de una escala, que es la escala de Glasgow, da indicios, por ejemplo, si hay una persona viva o una persona muerta, y dependiendo de ese score determinar si la persona, por ejemplo, va a ser una persona para donación de órganos, o si se procede a una intervención quirúrgica de urgencia. Entonces todo eso pues hace parte de esa indagación y alimenta en cierta medida pues todo lo que está pasando. Lo interesante es que la montaña y el cerebro se articulan como metáfora, precisamente porque el cerebro es todavía un entorno desconocido, que tiene circunvoluciones igual que el cerebro, y a los cuales no les hemos podido dar nombre claro, y creemos que dándoles unos nombres determinados ya los conquistamos, que es como una de las críticas que también está permanentemente en la novela. Fíjate que aquí hay una frase, por ejemplo: y abrazo la bolsa verde y me pregunto si llegamos a tiempo, y me dan ganas de llorar y lloro. El glaciar nos vigila, el goteo del regulador tiene un ritmo parsimonioso, por lo menos así lo imagino. Que es el goteo del regulador y el goteo del glaciar que se está... Acuérdense de esto leyendo las últimas 20 páginas de la novela. Ajá. Porque llegas a unos niveles que no solamente son desde lo técnico, de lo médico, que es fundamental. Ajá. Está la escena de Glasgow, la escala, perdón. También está ese comentario que dicen del peligro de que haber quedado hecho un vegetal, Sí, ¿no? correcto. Que también está, y que pone a pensar en la palabra ahorita, sobre todo que estamos pensando desde el medio ambiente, pero también la forma como se fusionan esas conciencias. Y el personaje narrador puede darle luz a todo. Quisiera preguntarte por eso, Carlos, ya entrando un poquito en la estructura propiamente de la novela. ¿Te fue fácil llegar a esa forma de escritura tan parsimoniosa, pero al mismo tiempo tan urgente? Esta voz que decides tomar, que es, por supuesto, por lo que tú nos dices, es un poco desde tu perspectiva y lo que pasó, pero yo creo que ya cuando lo vuelcas a la novela hay otros motivos, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Cómo hiciste para construirlo y cómo llegaste a esta certeza que se tenía que narrar desde ahí? Pues como que recuerdo muchas cosas también pues como de la hermenéutica, ¿cierto? Ahí hay una frase muy famosa de Arreola, por ejemplo, de que no me interesa escribir lo que puedo, sino lo que no puedo. Y esa frase siempre que la decían, a mí me parecía fantástica, porque yo entendía que como anécdota yo podía contarla como fuera, pues al fin y al cabo ya la anécdota era suficientemente poderosa, pero era como, yo no la quiero contar de cualquier manera, yo quiero que la gente que lo lea sienta esta urgencia y pueda padecerla y se monte sobre esa línea de tiempo, y eso me costó demasiado. Yo ya tenía como, obviamente, la historia, los personajes estaban articulados, había unos momentos muy claros que quería describir, pero pasó un tiempo y solo fue como haciendo una investigación adicional sobre qué metáforas quería integrar a la novela. Entonces empecé a investigar como las formas en que se dice poéticamente montaña, la forma en que se dice poéticamente nieve, y haciendo esa exploración en la librería de casualidad encontré un librito que decía Blancura.
Y ese librito que decía Blancura de el ganador del premio Nobel 2023, John Fosse, noruego, me llamó la atención, lo tomé, leí las 2 primeras páginas y yo, ¿qué es esto tan encantador? Y resulta que leyéndolo comprendí que él utiliza este mecanismo para otras cosas. Él es de una literatura muy introspectiva, pero él no lo ve como un activador del tiempo y la ansiedad. Y yo lo que hice fue como tomar ese estilo narrativo y darle forma para comprender cómo se hilvana un tiempo en donde hay una urgencia. Y con tal que me volví fanático de John Fosse, pues ya todos los libros están en la casa, todos están subrayados, es fantástico. Y hice experimentos como ponerle a leer pues como a personas conocidas y no lo toleraban y me llamaba mucho la atención, como, no, es que sabes qué, es que como que no avanzara. Y siempre es como en la misma, y yo, qué interesante, o sea, este man se ganó el premio Nobel, pero tiene esta forma de escribir, y los lectores dicen que es como si no avanzara, pero a la vez para mí era como entender que él estaba construyendo una forma pues como una especie de burbuja que tarde que temprano explota en la narración, y ahí encontré una clave fabulosa. Entonces ya lo que hice fue empezar procesos de reescritura sobre esos episodios del accidente en esa clave y articularlos en esa clave para entender si tenían sentido o no. Había una imagen, obviamente, pues a mí me sucede habitualmente que yo necesito entender cómo comenzar. Y cuando encuentro cómo comenzar, ya de ahí en adelante todo tiene como sentido. Entonces, tener esa primera página muy pulida, muy estructurada, me da mi pie para entender cómo va el resto de la historia. Y ahí pasó exactamente eso. Leyendo a John Fosse y teniendo esta historia, se reveló, digamos, esa primera página, y de ahí en adelante, pues como que se empiezan a encadenar las cosas. No, pasamos por 5 o 6 borradores y obviamente en el proceso editorial ya después 7, 8, pero digamos que esa primera versión desde el principio. Sí, esa primera versión está ahí como ese clic. Hay algo fascinante de este narrador, es que avanza y se devuelve, avanza y se devuelve. Ahí es lo que me refiero, que es vertiginosamente lenta, porque están pasando muchos, pero la propia dicción, digamos, del personaje se devuelve para volver a pensar en lo que está, y uno, no crean que no pasa nada, pasa de todo. Más allá, uno está muerto del miedo esperando a ver qué va a pasar, pero ahí hubo una imagen que para mí fue muy clara, porque yo vivo a las afueras de Bogotá, vivo en la Vía La Calera, y que una planta crezca allá es cuestión de años. Ajá. Mientras que uno aquí bota una semilla y a los 3 días ya puede podar. Sí. ¿Sí o no? Sí. Itagual en Pereira, donde tengo finca, pero claro, vivo con esos contrastes, a de repente ver cómo para que te florezca y que te crezca una planta es terriblemente lento. Un poquito para el afán que uno tiene de ver su jardín bien lindo. Sí, claro. Por eso las orquídeas son pequeñitas, todo toma. Me pareció muy interesante como yo lo sentí desde ahí, y es que es como ese florecer de la conciencia del narrador que habla, pero a la misma velocidad de lo que hacen las altas alturas, ¿sí me explico? Sí, y las bajas temperaturas, donde todo es lento. Ajá. Porque creo que lo más sorprendente de un paisaje glaciar, por supuesto, pero también de un paisaje de nieve, es la lentitud con lo que todo pasa. La vida toma mucho tiempo, dura mucho, pero tarda mucho en renacer. No sé si esto es que me lo pillé o era algo que tú tenías en la cabeza. Pues era como parte del efecto que uno que quería lograr. Particularmente no pensando en los glaciares, sino como por el efecto narcoléptico y por el efecto como alucinógeno de estar en una urgencia y después estar en cuidados intensivos, y cómo se da esa transición entre esta velocidad y ese afán, y de un momento a otro estar en una sala de espera o en una o asistiendo en una cama de UCI al paciente. Y digamos que esos contrastes solo se pueden contar a través de esta repetición, porque al final eso es lo que ocurre.
uno se vuelve como esclavo de unas ideas y de unas imágenes que retornan y de todo eso de lo que pudo haber hecho uno y no hizo. Entonces uno también como que hay una especie de remordimiento que le permite a uno estar atado en ese momento, pues a ese momento en el pasado, visualizando este presente que está como estancado en sí mismo, pero esperanzado en que la recuperación se dé, esperanzado en que los glaciares prevalezcan, en que el paciente se recupere, en que todo salga muy bien. Entonces es como este juego entre pasado, presente y futuro que siempre termina anidado a ese instante. Es una cosa fuerte y yo creo que todos hemos vivido eso. Creo que de una u otra manera, pues para la gente no era familiar, digamos, como las unidades de cuidados intensivos, y yo creo que después del COVID ya la gente sabe que es una unidad de cuidados intensivos. Muchas personas saben, lastimosamente sabemos que es una bolsa, que es que le entreguen a uno una bolsa verde o roja en un hospital. Eso la gente antes, la mayoría no tenía, digamos, conocimiento de eso, pero a todos nos atravesó el COVID de una u otra manera, y creo que eso también permite que las personas se sientan ahí y sepan cómo son esos instantes de vida en la incertidumbre. En el título, antes de que entremos a unos elementos ya propiamente, me gustaría preguntarte por el título. Entendí que el título tiene como este diálogo entre lo natural, también entre lo médico y entre lo íntimo. ¿Cómo llegaste a este título? ¿Fue fácil? ¿Te surgió? ¿Lo tenías claro desde el principio? Porque no deja de ser un poquito críptico, pero uno lee y lo entiende todo. Sí, correcto. Pues pasó por diferentes títulos. Yo quería llamarlo, por ejemplo, Sentido de Urgencia. Pues era como el título, la carpetica en el computador se llamaba Sentido de Urgencia, las notas estaban ahí. Ya luego cuando lo presenté a la editorial le puse Poleca Casué, porque Poleca Casué es el nombre original del Nevado Santa Isabel y traduce Princesa de las Nieves. Entonces también tenía como esa simbología con los cuentos de hadas y todo este tipo de cosas. Pero en otra etapa de co-creación con las editoras, con mis queridas editoras, nos dimos cuenta que de pronto Poleca Casué era demasiado críptico, o que de pronto las personas llegaban y preguntaban como, ese libro que tiene un nombre raro, y entonces cualquier libro podría ser una opción. Entonces como que el libro ya de por sí, en unas relecturas de corrección, yo me di cuenta, y por un proyecto de investigación en el que estaba involucrado en EAFID, me di cuenta que sin querer queriendo estaba muy bien representado el tema del agua, y estaba también representado que estaba describiendo en ciertos momentos el ciclo del agua. Entonces digamos que con ellas pues como que se propusieron varios nombres y surgió como una posibilidad. Nos gustó, dudamos, pero nos gustó, y particularmente a mí me gusta porque le hace un homenaje, digamos, a que todos fuimos niños en su momento, y cuando nos contaron esta maravilla del ciclo del agua, uno quedaba, pues yo en lo personal, uno pues quedé fascinado, pues digamos como por todos los estados que pasa el agua. Y ahorita hablando con los glaciólogos también, digamos como esa pasión con la que cuentan y le hablan a uno del agua de fusión de glaciar, y luego como el tema de la ebullición y cómo las nubes surten de agua a los glaciares y los frailejones. Entonces es como volver a ese momento en el que uno se sorprende porque el agua es maravillosa y tiene la posibilidad de hacer todas estas cosas. Hay algo que me llama la atención, Carlos, y tiene que ver con la forma como el paisaje del Nevado es casi que un personaje. Y es como un fantasma que va a perseguir al narrador porque lo va a recordar. Además, Poleca Casué en Quimbaya quiere decir la princesa de las nieves, y es precisamente porque no hay nieve que Eliana se cae. Sí, entonces ahí hay un juego también muy interesante, y creo que dice mucho. Pero dentro de esto me parece que hay una doble relación entre lo sublime de la montaña, entre lo impresionante que es llegar y las 3 horas de bajada, que se conecta directamente con la vulnerabilidad de lo humano. Casi que un cuadro de Friedrich. Sí, correcto. Como lo tuve muy presente. ¿Cierto? Verdad, el cuadro sí. del monje viendo el mar de Friedrich. Correcto. Y bueno, y cualquier cuadro de Friedrich para efectos. Sí, digamos como que ese tema del romanticismo pues estuvo muy presente, porque
en esta historia de las emociones, ahí hay un autor que se convirtió después en un amigo que se llama Javier Moscoso. Él es un experto en historia de las emociones, español. Él tiene un libro, un par de libros muy interesantes, Historia Cultural del Dolor, y tiene otro que se llama Promesas Incumplidas. Y lo que hace Javier Moscoso, por ejemplo, en un libro como Promesas Incumplidas, es hacer todo ese relato de lo sublime y como esta ambición de la naturaleza, del ser humano sobre la naturaleza, contemplando a su vez como la inmensidad, pero su finitud. Entonces, como ese contraste que se vive en el romanticismo y en esas historias estuvo muy presente, tanto así que yo muchas veces dudaba, porque la historia en sí misma es, pues alguien podría verlo como la doncella que se cae, que hay que salvar y todo el rollo, porque pues digamos como que hay una clave ahí asociada a eso, pero afortunadamente logré transformar esa idea para que se constituyera como en una forma de hablar de esta misma situación sin sonar con esa pedantería, y que la naturaleza estuviera, digamos, ahí imponente, siempre vigilante, pero siempre custodiando, pero siempre, digamos, como aliada. Y ahí fue clave, por ejemplo, en el epígrafe del libro que está José Manuel Arango, porque José Manuel Arango tiene un libro que se llama Montañas, en donde construye toda una poesía alrededor de estas cordilleras, de estas montañas que nos habitan. Y a mí me pareció fantástico porque me dio esa clave para entender la montaña ya no como ese lugar pues que queremos dominar, sino como ese amigo, como ese perro entrañable, porque él incluso habla de las montañas como si fueran un perro al que uno le acaricia el lomo con la mirada. Y para mí esas imágenes quedaron, pues digamos, como muy presentes y se integraron de manera natural al libro. Y al final uno no sabe si el libro se trata sobre una pareja que está sufriendo por el accidente o sobre un ecosistema que se está extinguiendo. Ahí hay el clásico juego, si se quiere, entre el microcosmos y el macrocosmos. Entre lo pequeño es lo grande y lo grande es lo pequeño. Esa tensión la manejaste muy bien, me parece. Sí, y creo que esa era la intención. La intención era que la gente dudara. De hecho, yo a veces como que juego con eso, y quienes presentan el libro, unos se decantan por presentarlo desde la extinción de los glaciares y otros se decantan por presentarlo desde el accidente. Y eso ha sido muy bonito porque al final cada uno lo asume y las frases que escoge le justifican, digamos, su visión. Y lo chévere es que en un libro de 90 páginas como que converjan estos elementos para que encuentren los lectores formas de justificar su visión. A mí eso me ha parecido pues como que se logró el objetivo, pues básicamente. ¿Tú crees, Carlos, que tu novela puede entrar de alguna manera en este género del nature writing, de la escritura sobre la naturaleza? Pues después me han estado como hablando mucho de este tipo de literatura. Yo siento que dadas las claves de la forma en que se está escribiendo para ese género, tal vez sí. A mí lo que pasa es que no me gusta como este asunto de limitarme a un género, porque el libro es mucho más que eso. El libro realmente está hablando también de la condición humana, y está hablando de la investigación científica, y está hablando de otros elementos que se integran ahí para justificar o para dar elementos de una complejidad que es la realidad misma, ¿cierto? Entonces, entiendo pues que está el género, entiendo que ha evolucionado, y entiendo que sí podría caber allí. Y hay algo, no es un spoiler, no se preocupen, pero la novela también tiene que ver con la recuperación. Sí, tiene que ver con la recuperación y con el cuidado. Y con el cuidado, que esas son las últimas páginas que cierran la novela. No vamos a contar mucho, ya ustedes llegarán, pero me interesa mucho como la forma como combinas entre el cuidado de la persona que tiene el accidente con el mismo cuidado del glaciar que se está extinguiendo. Sí. ¿Temiste en algún momento en caer en una especie de novela con mensaje de cuidemos la naturaleza? Sí, la verdad es que sí, pero digamos como que cada uno en estas circunstancias ha apropiado la novela como ha querido, ¿cierto? Entonces yo siento que aquellos que tienen una vocación por ser conservacionistas encuentran ahí una forma de hablar de este asunto, pero otros, por ejemplo, que se relacionan con el tema del cuidado y del paciente y de la enfermedad, se relacionan desde ese otro. Entonces me parece muy interesante porque
al final ese mensaje al quedar tener esa ambigüedad, y el libro al tener, digamos, esas dos dimensiones, ha propiciado que la gente sienta que de pronto el mensaje queda en punta, y que creo que era el objetivo mismo, como que hay un asunto no, o sea, no acabado, precisamente porque el glaciar continúa en proceso de extinción y uno continúa, digamos, en una vida trazada por un accidente de ese tipo en todo caso. Tú hablabas hace un rato de lo que supuso el descubrimiento de John Fosse para poder escribir desde el estilo. Tengo entendido que también Barico te pudo haber ayudado para desarrollar esta escritura. ¿Por qué no nos cuentas? O sea, ya hablaste del encuentro, pero es que quiero volver sobre la textura narrativa, que me parece que es de los grandes logros de esta novela, razón por la cual la recomiendo muchísimo, y nos cuentes cómo es decir, qué otros autores te acompañaron o qué ideas te guiaron, si se quiere, para poder escribir esto, además porque todo lo que estamos hablando ocurre en 90 páginas. Ajá, sí. Y esa es otra cosa que, si quieres, ahorita hablamos de lo que es la novela corta, Sí. en este caso cortísima. Ahí como que se empalman las dos cosas, porque o sea, tomé referentes de autores de novela corta, pues inevitablemente, y uno tiene, digamos, como unos preferidos. Obviamente, pues para mí está Barico y está Novecento, que es una historia muy profunda, que logra articular una historia en pocas páginas, pero también, digamos, está como yo siempre pienso como en el cuento de la isla desconocida de Saramago, que también es una historia corta, pero como con sus asuntos de relectura. Está El viejo y el mar de Hemingway, y Fosse. Pues, o sea, esas novelas cortas de Fosse son claves para mí. ¿Qué fue lo que pasó? La textura se logra, y esto sí como que se pliega con el tema del ingeniero. A mí me gusta desarrollar software, y uno siempre que desarrolla software lo desarrolla como en rutinas, es decir, hay como unos loops que se repiten, y yo siempre he querido como que ese instinto de creación y de escritura algorítmica como que tenga cabida también en lo que yo hago desde la literatura, y la verdad es que eso siempre estuvo muy presente, porque cuando uno corre como una rutina, una instancia, siempre uno hace un llamado a un loop, y ese loop se ejecuta. Y yo encontré, digamos, en esa otra parte una clave para que hubieran acá loops que se ejecutan y que se repiten. Y la verdad es que eso está presente ahí, esa forma de hacer. Eso se llama, pues, como de invocar rutinas en lenguaje, pues, de desarrolladores de software. Ahora me entienden por qué es tan interesante hablar con ingenieros, que podemos saltar de glaciar a algoritmo y loop, en verdad, y es abordar muchos de los temas narrativos. Ajá. Y bueno, y tus últimas publicaciones académicas tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con modelos de lenguaje y todo. Pero en todo esto, Carlos, hubo una palabrita a lo largo de la novela que me llamó mucho la atención, y es la palabra Dios. Sí, solo una vez. Solo una vez. Ajá. Y por allá en una esquina. Sí, correcto. Me llamó muchísimo la atención porque aparentemente no hay cabida para un Dios en esto. Hay un tema de esperanza, hay un tema de pedir, pero en ningún momento el personaje le pide a Dios por la recuperación de la otra persona, que eso es muy interesante también. Se lo toma de manera personal. Sí, pues porque al final en esas circunstancias, pues obviamente está el anestesiólogo y está la neurocirujana y está, digamos, como todos los recursos del hospital. Pues hay un montón, digamos, como de asuntos que hacen posible la magia de que alguien esté en una camilla, en una unidad de cuidados intensivos. Pero incluso en la interacción con estos médicos de cuidados especiales, ellos también mencionan a Dios, porque llega el momento en el que ellos dicen, o sea, ya de aquí en adelante depende del paciente y de Dios. Y pues obviamente uno en ese momento, yo fui formado en la religión judeocristiana, y digamos yo tengo muy presente una relación con Dios desde un tema espiritual, y encontré como ese lugarcito especial en donde pongo como la fuerza del arte, la capacidad de la ciencia y Dios, ¿cierto? Como que las tres cositas que para mí eran esenciales y que me daban valor para superar ese instante,
estaban ahí integradas en esos tres elementos. Pero que a mí me parece que queda muy bien, no quiero que suene a crítica ni a juicio, me parece que queda muy bien, Sí. porque claro, se echa mano de todo, Ajá. desde el deseo, Sí. pero es una novela profundamente humana. Ujú. Y desde las posibilidades propias del cuidado, no solamente de sí mismo, el narrador cae en cuenta de su pequeñez y de su vulnerabilidad, de su falta de atención, también se culpa por la caída, cómo fue que la dejé. Cuando ve a los padres no sabe cómo mirarlos porque dice, esto es culpa mía, esto todo lo he hecho yo, pero es tremendamente humano desde la perspectiva del cuidado. Sí. Y el cuidado no la utilizas en ningún momento, pero es imposible no pensar en resiliencia, porque también el ecosistema y el medio ambiente es resiliente, es más resiliente que uno, de hecho. Sí. Pero al final queda también ese claroscuro sobre el futuro del glaciar. Sí, cuando uno habla con Jorge Ceballos, él incluso dice, me parece como muy llamativo porque yo esperaría de glaciólogo como tal, que dijera, no, evitemos visitar el nevado, el glaciar, intentemos conservarlo, preservarlo como es, no hagamos turismo masivo, pues, pero él realmente, la posición de él ya no es esa siquiera, sino que él dice, o sea, esto va a pasar, es inevitable, los datos me lo indican, no solo el Santa Isabel está en riesgo de extinción en los próximos 5 años, sino que el Dulima, bueno, en fin, los otros nevados, el nevado de Santa Marta, están también en ese peligro de extinción, no pasarán 20 años sin que Colombia pues como que reconstruya la historia de sus glaciares, que ya no van a existir en ese entonces. Y él, por el contrario, la invitación es, vayan y conózcanlo, yo ya no tengo más que hacer, no hay alternativas, es el proceso de la naturaleza y ya veremos la naturaleza cómo responde a la forma en que nosotros decidamos pues como protegerla o conservarla. Es muy interesante esa visión, a mí me ha marcado, y los informes que saca el Humboldt como bianuales sobre ese proceso de extinción son muy fuertes. Hace un mes se extinguió el glaciar Conejeras del Santa Isabel. Todavía prevalecen 2 glaciares en el Santa Isabel, pero igual están en peligro de extinción en los próximos 5 años. Pues eso, Carlos, es una de las capas más que podemos decir que tiene una fabulosa novela, que ya lo han escuchado ustedes, El ciclo del agua, que yo recomiendo, pero con todas las ganas, tanto a los que están acá como para la audiencia de Paredro, que escuchará esto después. Creo en verdad, Carlos, que hiciste una obra magistral entre la extensión, entre la conciencia y lo humano, en el que tienes un equilibrio absoluto, que es lo que uno aspiraría del ecosistema y del glaciar, Sí. pero tienes un equilibrio que permita navegar unas páginas que son muy profundas, pero al mismo tiempo muy rápidas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Yo me siento muy halagado de estar en este escenario. La verdad, pues es que todo lo que ha pasado con la novela ha sido pues muy sorprendente, y pensar pues que como que la gente se conecta con la historia y con esas dos dimensiones de la historia a mí me han motivado mucho como para pensar otros proyectos. Entonces, Pues así, muchas gracias. que así sea y muchísimas gracias.